Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. En la paleta de color de la boda se debe reflejar la temporada, el lugar y su estilo personal. Por esto, para las parejas puede resultar abrumador elegir una combinación de colores de boda exitosa. Hoy te digo todo lo que necesitas saber sobre la paleta de color de la boda y cómo elegir los colores perfectos para tu gran día. ¡Comencemos! Cuando piensas en decorar una habitación, una de las primeras decisiones a tomar es qué colores colocarás, y lo mismo ocurre con la boda. Al igual que en una habitación, los colores de boda crean el ambiente, además de que la paleta seleccionada guiará muchas de las decisiones de los detalles del evento, como mantelería, flores, vestido de las damas, invitaciones, entre muchos más. Como puedes ver, es una decisión importante que se debe hacer inmediatamente después de elegir el lugar de su boda. Para poder hacerlo se deben tomar en cuenta muchos conceptos diferentes, como la teoría del color, número de colores, el lugar y la temporada donde se llevará a cabo la boda, entre otros. Veamos en detalle cómo elegir los colores de tu boda. ¿Qué es una paleta de color de boda? Una paleta de colores de boda, también conocido como esquema de color, es la selección de diferentes colores formando un conjunto que se utilizarán en cada elemento de la celebración de su boda, incluyendo su atuendo, iluminación y diseño de la mesa de pastel, entre otros. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. ¿Por qué importan los colores de la boda? Elegir colores específicos para su día especial brinda inspiración para todas las decisiones de planificación de su boda. La paleta elegida ayuda a crear un tema de boda, lo que le da a su celebración un ambiente específico. Por ejemplo, las paletas de colores pastel suelen usarse en bodas románticas, mientras que los tonos joya en bodas más festivas. Teoría del color. Si recuerdas las clases de arte en la escuela, la teoría del color se divide básicamente en 3 grupos que se incluyen en la rueda de colores y son colores primarios, que son los colores básico, amarillo, rojo y azul, que crean a los demás; los colores secundarios, que surgen cuando se mezclan 2 colores primarios, como el violeta y el verde; y los colores terciarios, que se crean cuando un color secundario se combina con un color primario. Estos son los colores que nos brindan tantas opciones para tu boda. Armonía del color. Un concepto útil a tener en cuenta es la armonía del color, que ayuda a definir el que ciertos colores se vean bien juntos. Por ejemplo, el color rosa y verde combinan bien porque son complementarios. Significa que están uno frente al otro en la rueda de colores. O el azul y verde combinan bien pues son análogos y están uno al lado del otro en la rueda de colores. Pueden usar una rueda de colores para ayudarse a considerar algunas combinaciones. Prueben elegir un color primario y luego combinarlo con un tono suave de un color complementario y algún tono medio. Traten con colores de Pantone para considerar los que se ven mejor juntos. Lo que simbolizan. A casi todos los colores se les atribuye un simbolismo y el descubrirlo puede ser no solo divertido, sino también una excelente manera de tener colores que ayuden al mood y estilo de la boda. Por ejemplo, el rosa se asocia con la feminidad, el lila con el romanticismo, el blanco con la pulcritud y el amarillo con la alegría. ¿Cómo elegir los colores de la boda? Pensar en elegir colores para el día de su boda puede parecer abrumador al principio por las tantas opciones que existen, pero una vez que hayan hecho sus elecciones, el resto de la planificación de su boda será más fácil. Veamos unas pautas sencillas para ayudarte a encontrar la paleta de colores de tu boda. Considera la temporada. Una ceremonia de boda en primavera es obviamente diferente a una boda en otoño. Con esto en mente, la temporada puede representarse con la paleta de colores. Los colores de las bodas de invierno pueden ser plateado, azul, gris y blanco. En primavera, el rubor, salvia y marfil. En verano, rosa brillante, coral y amarillo, y tonos más profundos como ciruela, amarillo mostaza y vino para el otoño. Ubicación de su boda. El lugar de la boda puede inspirar la elección de su paleta de colores. Si es un lugar al aire libre o en un salón elegante, los colores pueden variar para resaltar el espacio. Puedes tomar detalles del lugar para poder elegir los colores de acento o toques de color. Por ejemplo, los colores del agua, arena y pasto
inspiran paletas de playa. Una boda en un hotel puede tener casi todos los colores, incluyendo metálicos. Una boda rústica inspira una paleta de tonos rojos, amarillos y morados de las hojas de los árboles. Ambiente de la boda. Deja que el ambiente que deseas para tu boda te inspire. Piensa si quieres que tu boda se perciba emocionante, romántica, glamurosa, divertida, clásica, modernista o chic. Por ejemplo, los colores azul marino, negro, blanco, plateado y dorado se usan en bodas modernistas, mientras que en un ambiente divertido se usan colores brillantes. Busca tus favoritos. Si observas en tu casa, puedes descubrir que tienes ciertos colores preferidos y pueden ser una excelente opción para elegir la paleta de colores de tu boda. Pregúntale a tu pareja acerca de sus preferencias de color antes de hacer sus elecciones. Antes de comenzar, es importante preguntarse qué colores les gustan para que su boda pueda sentirse como una extensión de ustedes. Consideren la iluminación. Sus opciones de iluminación en la ceremonia y recepción de la boda van desde las velas hasta la iluminación arquitectónica y afectarán la apariencia de sus colores, pues la luz fría o cálida harán que se perciban de diferente manera los tonos de la paleta. Ahora, si desean tener una boda totalmente blanca, la luz puede ser una forma de incorporar color en la boda. Inspiración de color. Ahora que hemos hablado de algunos detalles técnicos, verás que hay muchos lugares donde encontrar inspiración, como las revistas de bodas, blogs, bodas reales y club de novias, claro, donde descubrirás ideas fabulosas de colores. Pero artículos de diseño gráfico y papelería son definitivamente dos buenas áreas donde buscar. Solo realiza los ajustes necesarios para reflejar su estilo. Números impares. Elige un número equilibrado de colores para su paleta, pues demasiados colores se sienten abrumadores, mientras que muy pocos pueden parecer sosos. Es importante crear grupos impares de colores. La razón no es técnica, sino que los números impares crean profundidad, interés y caminos variados para que el ojo los siga. Elige el color primario, un color complementario y un color de acento. Las flores. Es posible que ya sepas qué flores les gustaría usar para su ceremonia, ramo de novia y centros de mesa, lo que puede ser un excelente punto de partida para elegir su paleta de colores. La fruta de temporada también puede ser una opción para integrar a sus arreglos florales e inspirar el tema y paleta de colores, como cítricos para el invierno, granadas para el verano o manzanas en otoño. Ejemplos. Aunque pueden elegir cualquier combinación de colores que les atraiga, hay paletas de color de boda que son clásicas y populares que pueden ayudarlos con su decisión. Por ejemplo, en bodas boho pueden incluir tonos índigo, amarillo, azul pálido, blanco y rosa rubor. En bodas clásicas, el negro, dorado y el marfil son atemporales. En bodas de otoño, colores vino, rojos, naranjas y amarillos. Y para bodas de fin de año, los colores en tonos joya y neutros son populares. En bodas de primavera se pueden incluir colores pasteles y para bodas de verano, azul marino, amarillo pálido y blanco dan una sensación playera. Consideren los colores de tendencia del año en que será la boda. Hay colores que se pueden usar en las bodas durante todo el año, como combinaciones de tonos neutros, marfil con colores de acento como negro, rosa rubor, gris y tonos metálicos. Pueden consultar a un planificador de bodas profesional que con sus años de experiencia puede ayudarlos a elegir los colores correctos para la ceremonia y la recepción de su boda y que sean apropiados para reflejar la temporada, el lugar, estilo y su gusto personal. Si tienen problemas para escoger una combinación que les guste, elijan una familia de colores, es decir, diferentes tonos de su color favorito y combínenlos en tonos neutros. No se preocupen, elegir su paleta de colores debe ser divertido. Céntrense en disfrutar de su día especial con todos sus seres queridos. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Eso es todo por hoy. Hasta un próximo video.